¿Profe no va a grabar la clase? Ya. Bien, amores. Buenos días nuevamente para todos. El nuevo tema que vamos a empezar hoy se llama la reseña crítica, ¿sí? Yo creo que ya de pronto han escuchado algo acerca de él. Vamos a dividir esta expresión en lo que dice el diccionario para cada una de las palabras, reseña y crítica. Según el diccionario, ¿qué es una reseña? Dice que es una noticia o un comentario generalmente de corta extensión, ¿sí? No es tan largo, que se hace sobre una obra literaria. Esa obra literaria no siempre es un libro. Puede ser una película, puede ser un ensayo, puede ser una pintura, ¿cierto? O también un libro, una novela. Entonces, ese comentario que se hace sobre esa obra literaria, o de arte o científica, y se publica en un periódico o en una revista. Eso es una reseña según el diccionario, ¿sí? Hacer un comentario sobre una obra. Ahora, ¿qué es crítica? Es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis, o sea, que son resultado de un análisis, y que pueden resultar positivos o negativos. Entonces, una crítica es un juicio que yo hago sobre algo, sobre alguien, y ese juicio puede ser tanto a favor, o sea, positivo, o en contra, es decir, negativo. Entonces ya tenemos lo que es el significado de la reseña, que es el comentario, y de crítica, que es el conjunto de opiniones que tenemos sobre algo. Entonces, uniendo estas partes, entonces una reseña es un texto que es híbrido. ¿Qué es híbrido? Que es, hay una combinación, ¿cierto? ¿Y por qué es una combinación? Porque tiene tanto texto expositivo, que es el que se encarga simplemente de informar, ¿cierto? Pero también tiene texto argumentativo, que es el que utilizamos para exponer nuestro punto de vista sobre algún tema o sobre alguna situación. Por eso se dice que es híbrido, porque no es 100% expositivo, pero tampoco es 100% argumentativo, tiene de ambos. Consiste en que usted lea, entienda o comprenda, ¿cierto?, lo que leyó, sepa resumir y también criticar. Y cuando hablamos de criticar, ay, no, esa letra tan fea. Uy, en ese formato que lo escogió. No, no es una crítica de eso, sino es una crítica de fondo. Es criticar de pronto el estilo, es criticar la trama, es criticar el contenido como tal, la idea, ¿sí? No, no la periferia, no lo exterior, como a veces solemos hacer con las cosas, ¿sí? Cuando usted dice que una persona es criticona, no le gusta nada, mira a una muchacha pasando, esos zapatos, ese peinado, ese cabello, ese vestido, no, ¿cierto? Pero si usted ve a otra, y usted dice, uy, no, es analítica, usted dice, vea, esa persona hizo tal cosa, ese tipo de cosas, no se va a hacer por esto, o diferentes razones que ya no son unas críticas ahí como tan superficiales como las primeras. ¿Qué critica? Como lo habíamos dicho antes, una pintura, ¿sí?, una obra de arte, una película que haya visto, una novela que haya leído, un cuento, una historia o un ensayo, etc. Son las cosas de las cuales yo puedo generar una reseña crítica. Es imperativo o es indispensable, obligatorio, que el escritor de la reseña haya entendido muy bien la obra que desea reseñar. Si yo no puedo dar un juicio valorativo de algo que yo no entendí muy bien, ¿cierto? Algo que no me quedó claro o algo que yo no he leído, ¿cómo yo voy a dar una opinión de algo que, por ejemplo, Giancarlos, ¿a ti qué te pareció el libro El beso de la mujer araña? Ah, pues, profe, el beso de la mujer, no, pues terrible, ¿cómo era un beso de una mujer y araña? Y yo te puedo decir, ¿tú leíste el libro? No, entonces, ¿por qué estás opinando eso? No tiene fundamento ese aporte, ¿cierto? Ya sea para bien o para mal del libro, no tiene ningún tipo de fundamento porque pues Giancarlo no tiene idea de qué se trata ese libro, ¿cierto? Entonces yo sí puedo decir que me pareció emocionante la historia,
que me intrigó, me impactó muchísimo y la verdad sí lo recomendaría para leer. Entonces, es importante que la persona haya entendido, haya leído y haya comprendido bien lo que repaso, lo que estudio para sí mismo formular un juicio de valor con mayor propiedad. Además, debe aclarar que esa opinión que usted da de esa obra es personal y que el lector es libre, ¿cierto?, de decidir qué pensar. Ahora, ¿por qué son importantes este tipo de textos, de reseñas críticas? Por un lado nos informa, ¿cierto? Yo puedo ver qué opina la otra persona sobre esto o qué, digamos, si es una reseña de una novela que apenas salió, una película muy nueva, yo me puedo informar. No he visto la película, no he tenido la oportunidad, pero a través de una reseña, una persona que ya la haya visto, haya hecho la crítica, puedo decir, ay, no, sí vale la pena entonces buscarla y verla, o no, no me he perdido de nada. También ayuda a decidir. Cuando yo comparo, entonces, diferentes reseñas, uno me la recomienda, el otro también, yo digo, no, entonces debe ser muy buena. Pero si en una reseña yo digo, leo que no, no hizo un buen aporte sobre la película, este tampoco, sobre la novela, yo puedo decidir, no la voy a leer porque ya he leído reseñas y ninguno de ellos me habla bien de la obra, entonces no voy a perder el tiempo leyéndola porque tal vez a mí tampoco me va a gustar. Defiende o acusa, ¿sí? Una obra literaria, contextualiza y también pues compara, que es lo que habíamos estado hablando hace un momento. Esas son algunas de sus características. Por un lado, entonces informa de manera breve, ya dijimos que no es un texto súper extenso, que abarque muchas hojas, no, tiende a ser más bien breve, de los aspectos más importantes de la obra. Es importante que haya entonces un resumen. Por otro lado, utiliza un lenguaje sencillo y claro, y la idea es que la persona lo pueda entender, lo pueda comprender, que no utilice un lenguaje como tan técnico, como tan culto, que sea restringido el grupo de personas que puedan comprenderlo, no, sino que al contrario, un lenguaje ameno, sencillo, para que sea fácil de entender. Establece también comparaciones entre la obra reseñada con otras, lo que habíamos mencionado hace un momento. Presenta una descripción y valoración con argumentos. Esta es la parte donde usted, después de haber visto, analizado la obra artística, entonces usted ya da una valoración de ella, ¿sí? Ahí cuando usted de pronto le van a regalar algo y le dan la oportunidad de escoger y te presentan entonces varias opciones, usted puede decir, pues esta está bonita, pero pues no sé, no me llama mucho la atención el color, o la textura, o si es dado caso el olor, ¿sí? Me quedo con esta por esto, por esto, por esto y por esto. Usted valora, usted da un juicio de valor, ¿sí? Eso es lo que significa un juicio de valor. Usted valora esa situación o ese objeto, esa cosa, y usted puede decidir si la acepta o no la acepta. En este caso que estamos hablando de un regalo, de un obsequio que usted puede escoger. También contiene un análisis objetivo y serio de la información de la obra, ¿sí? Usted debe ser muy veraz en lo que dice en cuanto al contenido de la obra, ¿sí? Porque usted no puede hacer reseñas inventándose información que no hay, solamente como para dañar la imagen de porque no le gustó, porque salió enojado de la película, entonces ahora le voy a hacer mala publicidad y voy a inventar cosas. No. Entonces, en ese caso debe haber un análisis objetivo de esa información. Entonces, ahora, ¿cómo se hace una reseña? ¿Cuáles son sus partes? ¿Sí? ¿O cuál es la estructura? Que todo eso es lo mismo, partes, estructura. Señorita. Ese sticker se lo robé de Facebook. Gracias por el aporte interesante. Sigamos. La primera parte de la reseña como tal es el título, reseña de tal cosa, ¿sí? El encabezamiento es lo que sigue, es la segunda parte, y en el encabezamiento se consignan los datos bibliográficos que encabezan el texto. Es decir, si mi reseña es sobre un libro, por ejemplo,
aquí de Desmond II, se llama Objetor de Conciencia. Entonces ese encabezamiento debe tener el nombre y apellido del autor de este libro, obviamente el título del libro, la ciudad donde se editó, el nombre de la editorial, que en este caso es IATPA, ¿sí? La fecha de edición y el número de páginas, son como las generalidades del libro. Si es de una película, pues también el director de la película, el género, el año, el lenguaje, el idioma original, etcétera, ¿sí? Son todos los datos relevantes y generales sobre esa obra que yo voy a reseñar. También debe contener el autor de la reseña. Después de que tengamos el encabezamiento, que es como la parte más sencilla, hasta ese momento no he tenido que pensar nada porque ya el mismo libro me da esos datos o yo los puedo encontrar. Entonces, seguimos con el resumen. El resumen es, aquí en esta parte es importante o es fundamental que se mencione solamente los aspectos más relevantes de la obra a reseñar. Yo no voy a hacer un resumen de página por página, de capítulo por capítulo, sí, de hoja a hoja, no. De los aspectos generales, obviamente empezando en el orden, ¿sí? Lo más importante, lo que califique para estar en la parte de resumen. Entonces, en esta parte yo debo saber una técnica de sintetizar información para de pronto no caer en el error de dar muchos datos, detalles innecesarios que no son tan importantes, sino que debo tener la capacidad de discriminar información, sacar lo que no me sirve y quedarme con lo más esencial. La cuarta parte de la reseña es el comentario crítico. Aquí es donde va entonces ahora lo que yo pienso, creo, considero, ¿sí? En esta parte yo coloco qué fue lo que me gustó, lo que no me gustó, las fortalezas de la obra, si las tiene o las debilidades, o puedo colocar ambas cosas dado el caso de que las tenga, ¿sí? En esta sección usted puede incluso recomendarle al lector si lee la obra o simplemente se abstenga de leerla, y obviamente usted debe colocar las razones que tiene para opinar así. Y finalmente está la conclusión. En la conclusión usted simplemente sintetiza su posición como reseñista y se destacan los aspectos más relevantes o más importantes de ese contenido. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Pues ya lo habíamos mencionado antes. De hecho, pues creo que se me repitió esta diapositiva, entonces no la vamos a omitir. Bien, amores, eso ha sido todo lo de la reseña. Como ustedes pueden ver, no es un tema complicado, tiene una estructura muy sencilla. Básicamente es después de usted haber leído, visto o analizado una obra artística, una novela, una pintura, una escultura, una película, un ensayo, un texto científico, lo que sea, después de haberlo leído, analizado, comprendido, usted simplemente lo que hace es dar un juicio valorativo sobre eso, ¿sí? Recomendarlo o no, decir por qué te gustó, por qué no te gustó, y simplemente basarse en la estructura que tenemos, el título, el encabezado, que es entonces los datos principales sobre esa obra, datos generales, un breve resumen, ¿sí? Un breve resumen también de eso que usted leyó o vio, su juicio de valor y finalmente pues entonces la conclusión. ¿Listo? Entonces eso sería todo por el tema. No sé si de pronto tengan alguna duda o alguna inquietud. Profe, esa... Pasé por alto esta partecita que va después del encabezamiento, ¿sí? Después de los datos generales del libro, autor, número de páginas, editorial, año de edición y todo eso, va una presentación general de la obra. ¿En qué consiste? Es que ustedes expliquen, por ejemplo, en qué época se escribió ese libro, quién es el autor, un breve comentario acerca del autor,
¿sí? Si es un libro que ha ganado reconocimientos, fue Premio Nobel de Literatura en tal año, usted debe mencionar esos aspectos generales antes de escribir un resumen de esa obra, ¿listo? Entonces, esa partecita usted también la va a encontrar ahí en el ejemplo de la reseña que les di. Se llama entonces presentación de la obra, va antes del resumen. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Voy a terminar entonces la llamada y nos volvemos a conectar, ¿listo?